Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, Red RICIEDS, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, con sus entidades inscritas INSE e INSOR, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC y la Fundación Saldarriaga Concha, les damos la bienvenida al tercer encuentro de la segunda fase de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva. Mi nombre es Claudia Joya Bedoya. Hago parte del equipo de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad e Equidad. Y tengo el gusto de moderar este diálogo en el que reflexionaremos sobre los avances, los desafíos y las acciones prioritarias que orientan la formación de los docentes universitarios en clave de inclusión. En los últimos años, la educación superior en Colombia y en América Latina ha asumido un compromiso cada vez más decidido con la inclusión y con la garantía de los derechos a la educación para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. Este compromiso se refleja en políticas y estrategias nacionales e internacionales que buscan transformar las universidades en espacios equitativos, accesibles y culturalmente diversos, donde la diversidad ha sido reconocida como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo. El Plan Estratégico de Educación Superior 2022-2026 y la Política Pública de Educación Inclusiva del 2022 proponen una visión integral de la educación superior que sitúa la formación docente como un eje central para avanzar hacia las instituciones verdaderamente inclusivas. Esto implica fortalecer las capacidades pedagógicas y emocionales del profesorado, eliminar barreras para el aprendizaje y la participación y promover entornos educativos socialmente justos. La formación de los docentes universitarios debe entenderse no solo como un proceso técnico, sino como una estrategia transformadora que impacte la cultura institucional, las políticas públicas y la calidad educativa. Desde esta mirada, la educación inclusiva reconoce también la dimensión psicoemocional y psicosocial de los estudiantes con discapacidad, así como la responsabilidad de las universidades en ofrecer experiencias educativas que fortalezcan el bienestar, la autonomía y la participación de todas las personas desde los marcos internacionales impulsados por UNESCO desde la IESAL, se promueve la mirada regional que resalta los avances logrados y los desafíos pendientes para materializar este enfoque de derechos de la educación superior con base en este panorama. Este panel busca propiciar un diálogo entre actores nacionales y regionales e institucionales para reflexionar sobre los avances, los retos y las acciones prioritarias que nos orientan a la formación docente en clave de inclusión. Para este propósito, contamos con la participación de dos destacadas exponentes, cuyas trayectorias representan visiones complementarias y fundamentales. En primer lugar, tenemos a la profesora Carmen Márquez Vázquez, doctora europea en Ciencias Políticas Aplicadas, profesora de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, CEID, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, e investigadora invitada de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Su investigación se centra en los procesos de inclusión y exclusión educativa, especialmente en la educación superior.
Ha participado en múltiples proyectos internacionales y ha advertido sobre la necesidad de fortalecer el compromiso de los sistemas universitarios con la equidad y la inclusión. Tenemos también a la profesora Mireya González Lara, perdón, asesora del Viceministerio de Educación, del Ministerio de Educación Nacional, de la licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en enseñanza de la historia y estudiante del doctorado en Historia en la Universidad Pablo Olavide en España. Ha sido vicerrectora de gestión de la Universidad Pedagógica Nacional y ha liderado proyectos de formación dirigidos a directivos, orientadores y docentes a nivel nacional e iberoamericano. Un abrazo, profesoras, bienvenidas a este espacio. Gracias. Muchas gracias. El encuentro de hoy está diseñado como un conversatorio. Tendremos tres momentos principales. Un diálogo académico con con unas preguntas centradas para nuestras invitadas. Un espacio para las preguntas y aportes del público a partir de las preguntas en el chat, que nos lo va a coliderar nuestra compañera Roxana de la Fundación Saldarriaga. Y un cierre con un llamado a la acción colectiva para seguir avanzando en la educación superior más inclusiva y equitativa. Primera pregunta. Avances y retos institucionales en la formación en la formación docente para la inclusión para Carmen Vázquez. Desde su experiencia universitaria en UNESCO y CEAL y en el seguimiento de políticas nacionales, ¿cuáles consideran que han sido los principales avances y retos más persistentes que enfrentan las universidades latinoamericanas en la formación de docentes universitarios para la inclusión? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, a todas por asistir a este conversatorio que desde luego me parece muy interesante por la temática que vamos a trabajar durante toda la sesión y por supuesto muchas gracias a la red y a la Fundación Concha Sandiorriaga por hacer extensiva esta invitación y permitirme estar esta mañana con ustedes. Digo esta tarde porque yo desde España ya vivo en espacio tarde, pero sé que es tempranito para todas las personas o casi todas las personas que nos acompañan. Voy a intentar ser también lo más precisa posible con respecto a la pregunta que ustedes me facilitan y me hacen y voy a hablar de un tema que me parece bien interesante y sobre todo muy importante de acometer, que es la formación docente del profesorado universitario en términos de inclusión. Y digo que es bien interesante y bien necesario porque realmente es una formación, yo diría, emergente, ¿no? O de débil desarrollo todavía. Es cierto, y esto puede ser un avance ya a considerar, que en la inclusión comienza a traspasar el discurso normativo de las universidades y comienza a tenuamente formar parte de las prácticas en muchas de nuestras universidades. Como resultado de esta transferencia, las unidades de formación docente de muchas instituciones de educación superior de la región, de América Latina en su conjunto y el Caribe, empiezan a incorporar esta formación docente para la inclusión en sus planes formativos, pero todavía es una implementación bastante débil y tenue. Por otra parte, también es cierto que parte de esta formación comienza a establecerse de manera sistemática, es decir, anualmente se comienzan a formar a los docentes en términos de inclusión, pero todavía sigue siendo también una formación, yo diría, bastante teórica, no transversalizada en el currículo y en el desarrollo profesional de nuestros compañeros y compañeras en las universidades. Al contrario de lo que pasa en muchas experiencias en formación
primaria y secundaria de docencia, en la universidad todavía no somos capaces de trabajar de manera coordinada. Saben ustedes que las universidades son estamentos bastante parcializados, bastante segmentados, donde las facultades trabajan la mayor parte de las veces de manera autónoma y eso no favorece que el profesorado pueda trabajar en proyectos conjuntos, la articulación de su formación. Entonces, el modelo más repetido es el de la formación, donde el docente todavía universitario adquiere un rol pasivo, más que un rol de implementación en la práctica, de trabajo colaborativo con otros compañeros y compañeras, de codocencia, por ejemplo, que es un modelo que en escuelas de educación secundaria o de educación primaria podemos encontrar, en el ámbito universitario continúa siendo raramente hallado espacios de trabajo colaborativo. Entonces, como decía, aunque es un avance que la inclusión comienza a formar parte de los planes de formación docente o de los programas de desarrollo profesional, sus modalidades de formación, que suelen ser presenciales o virtuales, híbridas en algunos casos, pero todavía muy centrada en la adquisición de conocimiento, de marco teórico, de normativa, incluso de pequeños ajustes individualizados para el estudiante con discapacidad en estos casos, suele apartarnos de un modelo mucho más rico, que sería un modelo más sistémico, más centrado en la cooperación y en el desarrollo de propuestas más de aprendizaje colaborativo o de propuestas más centradas en el trabajo situado en el aula y está todavía, como digo, muy estandarizado y muy enclavado en un ámbito más teórico. También es muy importante, y en esto yo creo que tenemos un reto bastante a considerar, y es que si bien es cierto que muchas universidades trabajan a través de diferentes unidades la formación docente, la innovación educativa y la investigación, no existe mucha interconexión entre estos tres ejes, de manera que la formación docente parece desarrollarse por una parte, mientras que la innovación educativa también se desarrolla de manera paralela. Y no existen esos mecanismos muchas veces de consolidación. Mi universidad, por ejemplo, en mi universidad tenemos formación docente y tenemos proyectos de innovación docente, como en muchas de sus universidades, pero no hay un espacio de diálogo, un espacio de colaboración entre ambas servicios, entre ambas unidades que nos permitan nutrir la formación docente, por ejemplo, con la innovación o con la investigación, acción más situada en la práctica, pero que nos permitirían. En definitiva, lo que trato de exponerles es que la formación docente es todavía una formación en términos de inclusión muy incipiente y es una formación desarticulada. Yo creo que un poco descolgada de la práctica y de la mejora continua de la práctica. Es una formación todavía muy individualizada, donde el docente universitario no tiene la oportunidad de trabajar con sus pares y de enriquecerse de las experiencias y de la mirada de compañeros. Y como ustedes saben, la inclusión se construye también mucho desde la experiencia. En la medida en que yo percibo y vivo y soy protagonista de experiencias inclusivas, tengo mayor posibilidad de transmitir en mi aula esas experiencias. Así que es muy importante en este sentido que comencemos a barajar otros modelos de formación docente más situadas en la práctica y que otorguen la experiencia al docente que se está formando, que otorguen esa experiencia profesional y personal inclusiva, es decir, que sean capaces de percibirla, de sentirla, para después ser capaces de reproducirla en su aula. Carrizo. Muchas gracias, profesora Carmen. Qué importante es lo que usted nos acaba de compartir, porque definitivamente la integración de la formación de los docentes va desde la experiencia compartida. Y esta pregunta, la siguiente pregunta para la profesora Mireya González Lara, nos dice, desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional,
cómo se concibe la formación docente en clave de educación superior inclusiva y cuáles son los principales esfuerzos y estrategias que se vienen adelantando en Colombia para fortalecer las capacidades de los docentes universitarios en la atención a poblaciones con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos. Bueno, Claudia, mil gracias por la pregunta. Antes que nada, agradecer esta invitación, esta conversación, tanto a la Fundación Saldarriaga Concha como a la red y por supuesto con un ánimo muy constructivo y dialógico aquí con la profesora Carmen y con los colegas que se están conectando a esta conversación. Bueno, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, por supuesto la formación docente en la educación superior es central. Digamos que inicialmente precisaría que en la perspectiva del Ministerio de Educación desde el Viceministerio de Educación Superior ha acogido una perspectiva desde el derecho a la educación y esto no es menor para el contexto colombiano. Digamos que una de las cosas que se ha introducido de manera muy fuerte en el sector de la educación superior colombiana es justamente esta perspectiva de derecho que nos implica no solamente garantizar el acceso, la accesibilidad, sino también en términos financieros y en términos de lo que Katarina Tomaszewski llamaría la adaptabilidad y la aceptabilidad. Cuando hablamos de educación inclusiva, lo hablamos de manera transversal, ¿verdad? Lo hablamos de manera compleja, interdependiente, que nos permita realmente avanzar. De otro lado, digamos que si bien sabemos que es la perspectiva de derechos, digamos, es fundamental en todo este trabajo, consideramos que en lo fundamental hay una concepción de la diversidad de lo humano y allí esto es importante. Y digamos, en términos del desarrollo de la educación superior en el país, planteamos como eje central el concepto de justicia social. Digamos que allí lo que estamos reconociendo es un gran esfuerzo como país, digamos, en el desarrollo de la política de educación superior y a la vez en ese desarrollo una gran deuda frente a el acceso, por ejemplo, de diferentes jóvenes y personas a la educación superior que permita realmente constituirnos en una perspectiva, digamos, de derecho y de garantizar trayectorias educativas completas, diversas en los territorios del país. Por lo tanto, digamos, desde la perspectiva del ministerio, estamos acogiendo y estamos desarrollando estrategias para este gran desequilibrio y desigualdad territorial que tenemos en términos de educación superior, que por supuesto, digamos, implica una perspectiva amplia de lo que significaría en este caso la educación superior inclusiva. Y de otro lado, digamos, una concepción donde necesariamente estamos transitando de una concepción, digamos, inscrita en la discapacidad a una concepción que reconoce esta diversidad de lo humano desde las comunidades y desde los territorios y que, digamos, igualmente estamos aprendiendo a mirarnos no solamente como una institución de saber, esto que la profesora Carmen subraya a propósito de un énfasis en torno a el desarrollo de conocimientos y disciplinas que de por sí son importantes y son una de las funciones de la universidad,
pero también acoger una perspectiva, digamos, de cuidado que sea, digamos, a lo largo de la vida, como adultos responsables, ¿cierto? De la acogida, muy Hannah Arendt, de la acogida de los jóvenes y las jóvenes, de las personas adultas y de las personas mayores que están accediendo a la educación superior en los territorios, en una diversidad importante de carácter racial y por supuesto de carácter de género y de clase. Allí tenemos, digamos, una función igualmente de responsabilidad y cuidado en torno a quienes están accediendo. Desde este gran marco, por supuesto, digamos, como todos saben, el Ministerio de Educación ha tenido una política importante, unos lineamientos de política de educación superior inclusiva e intercultural, y desde esa perspectiva, por supuesto, los docentes son fundamentales. Los docentes son fundamentales no solamente como sujetos de derecho, sino también como sujetos que garantizan un derecho, ¿cierto? Que viabilizan un derecho. Coincido con la profesora Carmen cuando señala que efectivamente, digamos, en términos de formación, es una acción emergente en las instituciones de educación superior colombianas, que allí, digamos, tenemos diferentes formas en donde los maestros se involucran con esta perspectiva que desarrollan, digamos, a través de estos lineamientos de política y que de todas maneras, digamos, tienen retos importantes. Yo creería que, digamos, hay diferentes formas de abordar y de que los docentes de la educación superior se involucran con la educación inclusiva e intercultural. De un lado, por supuesto, tenemos lo que es la docencia y todo esto que la profesora Carmen subraya a propósito del aula, ¿cierto? Pero lo que hemos encontrado igualmente es que a través de la investigación y a través de la proyección social y de la extensión hay unos elementos importantísimos, tanto conceptuales como prácticos, que van generando igualmente una gran desigualdad en términos formativos de los maestros en las instituciones de educación superior. Entonces, podríamos decir que hay dependencias académicas que están mucho más avanzadas y otras menos avanzadas en términos de prácticas, culturas y concepciones frente a la educación inclusiva y a la educación intercultural. Aquí, digamos, hay una oportunidad importante en términos de lo que está sucediendo en materia de educación superior en el país, y es toda esta política que viene en emergencia y consolidándose de manera muy fuerte, tanto financieramente como en prácticas y en perspectivas, que es el bienestar universitario. Desde las realidades de los estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior, y más cuando vamos a los territorios, hay una gran exigencia y una cantidad de desafíos en términos de inclusión, de lo que significaría, digamos, justamente unas instituciones universitarias interculturales y inclusivas. Aquí, digamos, desde el bienestar, es muy importante tratar de mirar esta posibilidad, y creo que desde allí hay unos avances bien interesantes también en términos de políticas y en términos de prácticas. Muchas gracias, profesora Mireya. Muy interesante definitivamente lo que tú nos comentas cuando nos hablas de la importancia de, como de mirar hacia lo que unas universidades han avanzado para que las otras vayan también como subiendo esos peldaños poco a poco y puedan sumarse unas a otras. Y a partir de este pilar, la siguiente pregunta es esas recomendaciones que tenemos para las universidades. Entonces, para ambas exponentes, y empezamos con la profesora Mireille, si una universidad de la región estuviera comenzando a desarrollar un programa de formación docente para la inclusión,
¿Qué dos acciones o estrategias recomendaría priorizar para asegurar que la transformación tenga un impacto transformador en las prácticas de enseñanza y en la cultura institucional? Claudia, gracias. Creo que, digamos, si una institución de educación superior está avanzando en esta perspectiva, yo creería que hay que rodear la ruta desde donde está, si está transitando la institución de educación superior y ampliarla en perspectiva de todas las posibilidades que se tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que una institución de educación superior, digamos, sus desafíos estén frente al acceso de jóvenes que en sí mismo, digamos, conservan esta diversidad de lo humano en términos de capacidades, en términos de racializaciones, en términos de contextos sociales, en términos de, para nuestro caso, conflicto armado, etcétera, etcétera. Y digamos que estar muy atentos a esas rutas en donde tendríamos que entrar a complementarlas. Es decir, con esto quiero decir que no hay una ruta exclusiva justamente para lograr que las instituciones de educación superior reconozcamos esta diversidad y nos anclemos desde allí para trabajarla, reconocerla y promoverla y respetarla, ¿cierto? Sino que hay diferentes rutas. Entonces, en primer lugar, yo llamaría la atención sobre eso, sobre las diferentes rutas, estar atentos a estas rutas. Es por la investigación, es por el acceso de diferentes personas, es por una política de bienestar, es por el cuidado que debemos tener hoy y siempre con las estudiantes y con las comunidades universitarias, es por las proyecciones sociales que esta institución de educación superior se abre a este gran desafío. Vale, una vez identificadas las rutas, creo que es muy, muy importante rodear esas rutas, reconocerlas, reconocer los desafíos, mirar la interdependencia de los diferentes, digamos, de las diferentes funciones y posibilidades que tienen las instituciones de educación superior, justamente para transitar hacia esas posibilidades. Creo que las instituciones de educación superior tienen las políticas, digamos, unos lineamientos que hace el Ministerio de Educación a través del viceministerio y en desarrollo de su autonomía, unas políticas institucionales robustas que cada vez están, digamos, ganando complejidad. Entonces, yo insistiría en esas rutas, en estar atentos a esas rutas, en rodearlas y en lograr armar, digamos, planes de trabajo con maestros, maestras, con comunidades que nos permitan realmente esa interdependencia y ganar en términos de prácticas y ganar en términos de cultura. Allí es muy importante lo que estabas apuntando, Claudia, y es ese trabajo en redes intrauniversidades y entre universidades, ¿cierto? Esto es muy, muy importante porque realmente ya hay prácticas que los maestros, los docentes y las docentes vienen desarrollando en el aula, vienen desarrollando en la vida universitaria, vienen desarrollando en términos de proyectos culturales, de proyectos deportivos, de proyectos científicos, de proyectos de investigación. Entonces, digamos que hacer esos mapeos institucionales son importantes porque allí nos va dando, digamos, la pauta para la acción institucional y para la posibilidad de avanzar en estos términos. Esto va acompañado de una reflexión y esto va acompañado igualmente de una posibilidad, de unos tránsitos tanto conceptuales, ¿cierto? Porque también, digamos, en las instituciones de educación del país vemos unos tránsitos conceptuales que posiblemente no se traduzcan inmediatamente en la práctica, pero que sí van erodando ciertas perspectivas, especialmente en la educación superior, que no habían permitido, digamos, avanzar en términos de la inclusión y la interculturalidad.
Entonces, gracias, profesora Mireya. Profesora Carmen. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues yo diría, no sé si dos acciones o un poco una estrategia, ¿no? Para mí es muy importante, la primera de las acciones que podría emprender una universidad es involucrar a su profesorado en el diseño de las acciones formativas desde el inicio. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que los servicios de formación docente a veces nos propongan acciones y planes que no sé si están muy conectados con el interés del docente y tampoco con la necesidad que tiene en la práctica. Entonces, yo invitaría a que estos servicios contaran con sus colegas, con el profesorado de su universidad, para primero diseñar estos procesos pedagógicos o de formación propia continua, ¿no? En segundo lugar, que esta formación no estuviera solamente orientada a adquirir competencias profesionales de trabajo en el aula desde un enfoque inclusivo. Como ustedes bien saben, los docentes tenemos esa responsabilidad sobre las prácticas inclusivas, también sobre las políticas en un segundo momento, ¿no? Pero sobre todo sobre las prácticas. Pero además de esas competencias en el desarrollo de la pedagogía inclusiva en el aula, es muy importante que la formación cuestione cuáles son las creencias y las actitudes del docente frente a la inclusión. Porque la investigación empírica sí que ha dejado claro que una de las principales barreras o alguna de las principales barreras para el desarrollo de la inclusión en la universidad y sobre todo entre los docentes es esa idea que que tiene el docente sobre la inclusión, sobre el aporte de la diversidad a su aula y sobre algo muy importante que es la autoeficacia, su creencia sobre la capacidad que tiene de cambiar, de modificar, de ser eficiente o de ser eficaz frente al desarrollo de las prácticas inclusivas. Para muchos docentes universitarios, todavía esa idea de soy capaz de generar en mi espacio, en mi aula, perdón, un espacio de aprendizaje inclusivo es una creencia que no está alcanzada, con lo cual no solamente esa parte teórica, sino esa parte de reflexión constante y continua, ¿no? De mi capacidad y de mi concepto sobre la inclusión son muy importantes. También es muy importante la competencia en la reflexión, la competencia en la colaboración docente y la competencia en el acompañamiento al estudiante. Con esto lo que señalo es que más allá de ese marco teórico, es muy importante que la formación docente en materia de inclusión lleve implícita el cuestionamiento de las creencias sobre inclusión y autoeficacia, como decía, y sobre todo la adquisición de competencias reflexivas, colaborativas y socioemocionales de acompañamiento al docente. Después, también creo que es muy importante la creación de ese ecosistema, ¿no? De acompañamiento o de refuerzo de la formación docente con la innovación educativa y con la investigación para la mejora o para la inclusión, ¿no? La formación docente tiene que nutrirse también de estas constantes dentro de nuestras instituciones, porque por ejemplo, la investigación cuando está siendo situada, es una constante fuerte fuente de enriquecimiento que la formación docente no debe dejar atrás. Y porque la innovación educativa, ustedes conocen que es un campo que ahora mismo se está desarrollando de manera exponencial a través de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y creo que son estructuras, que son colaboradores paralelos que no se están sabiendo aprovechar desde la formación docente. Así que creo que es muy importante la articulación interna en cada universidad de este ecosistema colaborativo entre estos tres elementos: formación docente, innovación e investigación, como decía antes. Y por otra parte, también lo señalaba la profesora Mireia, yo creo que también es muy importante, es formar parte de redes de colaboración exteriores a nuestra institución, es decir, de redes de colaboración
nacionales, internacionales, en formación docente o en innovación educativa. Puede ser una de estas dos posibilidades, ¿no? Porque las redes de colaboración nos van a permitir también poder nutrirnos de casos prácticos, poder nutrirnos de buenas prácticas, de buenos procedimientos, de evaluaciones que ya están consideradas y configuradas. Y no podemos muchas veces avanzar en materia de inclusión sin esta articulación global, ¿no? Es muy difícil cuando solo se mueve una institución, es mucho más fácil cuando la institución viene acompañada por otras instituciones que pueden acometer retos muy considerables o al menos retos bastante similares a los que acometemos nosotros. Así que esa también sería como mi última recomendación. Trabajen en red, traten de formar parte de redes institucionales, de redes sólidas en las que puedan ustedes también apoyarse y de las que puedan aprender, en las que también puedan contribuir, por supuesto, para que ese proceso sistémico que exige la transformación inclusiva de todos nuestros sistemas también pueda facilitarse desde ese enfoque colaborativo. Profesora Carmen, muchas gracias. Profesora Mirella, mil gracias. Aquí fuimos colocando varias cosas que seguramente nos aportarán en el ejercicio de una construcción de una estrategia que ya hemos desarrollado con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, que actualmente la componen más de 100 universidades y algunos entes asesores. Y a partir de un evento que hicimos el día de ayer, que es un evento que nosotros le llamamos un hito histórico, en el cual convocamos más de 350 rectores y directivos del país en términos de educación superior, pues uno de los grandes retos es la formación docente. Y bajo ese escenario, pues nosotros creemos que en red debemos avanzar, o sea, en solitario como instituciones, seguramente podemos avanzar, pero el impacto puede ser muy hacia adentro, ¿no? O sea, es decir, ese ecosistema seguramente es difícil moverlo. Entonces, hay varias preguntas. Digamos que voy a tratar de hacer dos preguntas, si les parece, y no sé si ustedes puedan un poco unir las dos preguntas en la respuesta, de manera que podamos responder a varias que nos están haciendo aquí en el chat. Entonces, voy a iniciar con la profe Carmen. Ya luego, entonces, si les parece, con la profesora Mireya, pero entonces voy a leerlas de una vez. Entonces, hay una pregunta que tiene que ver, esta es para la profesora Carmen, y es, ¿qué hacer para que la mayoría de docentes comprendan la importancia de la educación inclusiva y generen los espacios suficientes para el desarrollo de la educación inclusiva, dado que muchos aún son muy reacios a permitir espacios para ellos, es decir, espacios de formación? Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con qué estrategias recomienda para pasar de una formación centrada en la sensibilización a una formación docente transformadora que genere cambios estructurales en la universidad. Esta es clave porque seguramente muchos de los espacios que hemos desarrollado en las universidades ha sido más desde un espacio de toma de conciencia, un ejercicio aún de sensibilización, y esta pregunta que hacen las universidades es, listo, ya hemos avanzado en eso. ¿Cómo avanzamos en una formación docente realmente que transforme y que genere cambios estructurales? Entonces, si nos apoyas con la respuesta, y para la profesora Mirella, para que también ella pueda ir pensando las respuestas. Primero, muchos saludos y nos preguntan respecto a cómo se está articulando la política de inclusión con los sistemas de aseguramiento de la calidad, en especial en el componente de formación docente en el país. Entonces, esa es una pregunta puntual que nos hacen unas universidades, y la otra es, ¿qué viene adelantando el Ministerio de Educación Nacional para lograr el compromiso real de la alta dirección de las universidades con la inclusión? Y pues nos comentan como que de alguna manera hay unos desafíos que la idea es que se puedan acompañar desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, con esas dos preguntas, si les parece, entonces, profesora Carmen, agradecemos mucho sus recomendaciones, sus orientaciones que nos puedan dar al respecto. Entonces, adelante. Muchas gracias, Rosana.
Bueno, mira, algo que me parece muy importante subrayar para comenzar es que tenemos que dejar de hablar ya de sensibilización. Tenemos que dejar de decir cómo hago para convencer, para sensibilizar, porque la inclusión no es algo que pueda estar ya sujeto a la sensibilización. No se puede optar o no optar, no es algo que se pueda elegir. La inclusión es un mandato internacional, es un derecho de todas las personas con discapacidad reconocido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de todo el alumnado reconocido por la Agenda 2030, es decir, se acabó. Estamos hablando de algo que tiene que formar parte de manera transversal de todas las políticas universitarias. No se puede, no existe la posibilidad de decir a este tren no me subo, a esta tarea no me voy a sumar. No, la inclusión es un derecho y por tanto debe formar parte de todas las acciones estratégicas de cualquier universidad. Así que eso yo creo que debe quedar bien claro y es muy importante que todos y todas lo tengamos en mente. Ahora, ¿cómo podemos facilitar que la formación transite? Yo diría que a una formación mucho más viva, ¿no? Pues como intentaba decirles antes, por una parte tenemos que también romper nuestros modelos de formar al docente. No vale formar en un curso híbrido que yo puedo hacer desde mi casa y que no me implica nada. Tampoco vale formar en un escenario solamente lleno de conceptos teóricos y de reflexiones sobre esta teoría, sobre la otra, sobre este autor, sobre la otra. Eso es insuficiente. Sabemos por experiencia y sabemos porque la investigación así lo avala que la formación verdaderamente transformadora es una formación experiencial. Es una formación en la que yo me veo como docente delante de una realidad a la que respondo de manera diferente o que de alguna manera rompe mis esquemas. Y para que esa formación experiencial en primera persona se dé, tenemos que romper con estos modelos estándares, estructurales, estos modelos que no nos implican como personas ni como profesionales. Y tenemos que ir a modelos que impliquen, primero, que exijan una colaboración entre docentes. La codocencia, la colaboración entre docentes es un mecanismo fundamental. Segundo, que me lleven a mi aula, que me retornen a mi aula. Lo que necesito es que alguien, algún compañero o compañera, como decía antes la profesora Mireia, que posiblemente tenga más conocimiento o más experiencia o mayor expertise en esto, me acompañe al aula y me diga, mira, este aula lo puedes, este plan de trabajo con tu alumnado lo puedes abordar desde este otro punto de vista. Esta metodología la podemos integrar y la podemos elaborar de una manera mucho más colaborativa. Aquí tú y yo podemos comenzar a trabajar juntos. Es decir, rompamos esos modelos individualizados, teóricos y estandarizados y promovamos modelos de colaboración docente en nuestras universidades. Modelos de colaboración docente que nos van a hacer, por una parte, adquirir las competencias, pero por otra parte también reflexionar sobre esos aspectos que yo intentaba apuntar antes también de cuáles son mis creencias sobre la inclusión, cuáles son mis creencias sobre la diversidad del alumnado que está en el aula y cómo yo me puedo ser o sentir capaz, ¿no? Así que yo creo que eso es una importante cambio que tenemos que sumar. Rompamos esos modelos estandarizados de formación docente. No quiero ser demasiado disruptiva, pero de veras que veo como constantemente la única manera en la que los profesores y las profesoras cambian su forma de posicionarte ante la inclusión es justamente porque lo perciben, porque lo viven como experiencia propia, porque llegan a tener la oportunidad de modelaje, de ver otra forma de hacer las cosas en un compañero o compañera y son capaces de comenzar a incorporarlos a su práctica docente. Muchas gracias, profesora Carmen. Bueno, hay seguramente unos acuerdos y digamos que esta respuesta está muy anclada a varias, seguramente muchas de las concepciones que tenemos desde la red de universidades para la discapacidad. Para las personas que nos están acompañando, varios colocan como estamos de acuerdo, así es. Y algunos nos preguntan respecto a si es posible que nos cuentes sobre las redes o dentro de la chat nos puedas contar qué otras redes sabes o nos puedes compartir
para que también un poco se pueda hacer ese ejercicio de articulación y de aprendizaje, no solamente desde las redes colombianas, sino un poco más pensado desde redes internacionales. Entonces, bueno, ahí te agradecemos el dato. Muchas personas también nos hablaban de qué tan importante es compartir las experiencias entre las instituciones, ¿no? Cómo realmente el hecho de que la formación docente esté basado también en el trabajo colaborativo y la comunidad de aprendizaje realmente es una posibilidad, una estrategia muy poderosa para trabajar la formación docente. Entonces, profesora Carmen, mil gracias por sus respuestas. Entonces, si les parece, vamos con la profe Mireya. Ahí sí nos puedes. Era Gracias, Roxana. Bueno, ¿Te comento las dos preguntas o ya las tienes listas? la Nuevamente. primera se refiere como a la articulación de la política con el aseguramiento, ¿cierto? Y Sí, la otra está referida como a la formación de de la alta dirección de las IES. así es. Vale, vale, vale. Respecto a a la primera, digamos que dentro de las condiciones de calidad que establece todo el proceso de aseguramiento, por supuesto, la inclusión es fundamental, ¿cierto? Digamos, es fundamental no solamente como una condición institucional y adicionalmente, digamos, hay un énfasis especial referido con tanto los docentes como con las políticas de bienestar, como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Esto en perspectiva, digamos, de lograr, digamos, hacer visible la tríada que sustenta, digamos, la perspectiva de la educación inclusiva, de la educación superior inclusiva y en general, digamos, de la educación inclusiva referida, digamos, a políticas internas, ¿cierto? De otro lado, también referido, digamos, a las prácticas que suscribo, digamos, lo que ha venido insistiendo la profesora Carmen a propósito de la manera como podemos ir aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo, porque este es un proceso, de allí la complejidad cuando sabemos que digamos, de manera personal, pero también institucional, hay unas creencias y, digamos, eso es lo que tenemos que entrar a identificar, si es el caso, erodar y si es el caso, digamos, entrar a trabajarla de manera directa, dado que pues, esto compromete la posibilidad del derecho de chicos, chicas, de adultos, de personas adultas. Eh, y de otro lado, digamos, todo lo que significa, en términos de las condiciones referidas, digamos, al bienestar. Allí hay una cosa que es muy, muy importante y es que, digamos, en los procesos de aseguramiento, también, digamos, hay un énfasis muy importante en términos de la investigación, en términos de la proyección social, ¿cierto? Cómo las instituciones de educación superior están, digamos, implementando procesos de investigación que reconocen, digamos, lo que social y culturalmente tenemos como desafíos en el país, tenemos como desafíos en las comunidades y tenemos como desafíos en los territorios. Ahora bien, referido a la alta dirección, me parece que es una pregunta nodal, porque de alguna manera yo he escuchado, digamos, en otros escenarios y en toda la experiencia que tiene la Fundación Saldarriaga Concha, que para la educación preescolar básica y media, la formación de directivos es fundamental justamente por los gobiernos de las instituciones de educación superior y justamente por el reconocimiento de la importancia y asimismo el impulso que esta alta dirección puede desarrollar en términos de una educación inclusiva.
Allí, digamos que es muy importante que las instancias de reuniones de estas altas direcciones, como es el sistema universitario estatal, para el caso de las universidades y la red de TU, la red de instituciones técnicas y tecnológicas universitarias, digamos, para el caso de el sector estatal, para el caso, digamos, de todo el sistema, también tenemos asociaciones que son muy importantes y que desde allí, digamos, tenemos que agenciar procesos de formación, ¿cierto? Que desafían justamente direcciones institucionales que implican esta perspectiva y que también mueven creencias personales. Recordemos que también muchos de los estilos de dirección están atravesados por creencias personales que, por supuesto, van configurando esas prácticas y esos estilos de dirección. Por lo tanto, digamos, allí, en todo este proceso de formación de docentes, también tenemos que involucrar las personas que están en la alta dirección. No, digamos, no solamente es una responsabilidad del ministerio y del viceministerio como entidad que orienta y acompaña a las instituciones de educación superior, que respeta esa autonomía universitaria, sino también como parte de los propósitos y de los desafíos que allí se tienen. Yo creo que es muy importante eh, hacer evidente las prácticas como eje central de los procesos formativos. Y en ese sentido, digamos, en la alta dirección también es necesario ese ejercicio. Ejercicios, digamos, cuando decimos que parten de la práctica o de develar estereotipos en las culturas institucionales, ¿cierto? No estamos hablando solamente de procesos de sensibilización, sino procesos rigurosos que toman justamente estas prácticas y que los convierten en procesos de reflexión y de acompañamiento continuo, tanto a la alta dirección como a los docentes, digamos, ¿cierto? Y también, digamos, a todos los equipos administrativos que constituyen también estas comunidades. Aquí volver sobre la responsabilidad, digamos, de los adultos frente a la formación y frente a la posibilidad que tenemos de construir, digamos, culturas y especialmente sujetos, individuos que respeten y garanticen esta diversidad. Profesora Mirella, muchas gracias. Hay varios comentarios que será muy importante chequearlos, revisarlos, que tiene que ver con esa articulación también de la formación docente como un eje transversal de las funciones sustantivas de los sistemas universitarios. Es decir, esto no le correspondería solamente a un área específica de la universidad, porque muchos de los elementos de la formación docente se ha volcado a bienestar universitario, que eso ha sido también un tema muy común en las universidades y esto debe ser un ejercicio de todas las funciones sustantivas, pero también todas las condiciones de calidad de las universidades. Por eso es un sistema donde la formación docente no es un componente más, sino es un ejercicio transversal. Entonces, bajo ese, digamos, ese escenario que nos pones, profesora Mirella, hay una idea, yo le digo idea fuerza, y es hacer evidencia de las prácticas como eje principal del proceso formativo. Y aquí yo lo articulo mucho con no solamente la práctica en sí mismo, o sea, perdón, el proceso formativo en sí mismo, sino el acompañamiento de ese proceso formativo. Y creo que muchos quienes estamos en el escenario universitario nos envían a hacer cursos, métase a la plataforma, haga el curso 1, curso 2, curso 3, pero eso no tiene impacto real. Realmente el hecho de que yo sienta que hay un acompañamiento situado a mi práctica, donde yo puedo colocar un ejercicio de evidencia, donde realmente me sienta acompañado en la mejora de mi práctica, hace la diferencia. Entonces, bueno, pues acá hay muchos comentarios muy interesantes de los equipos que nos acompañan el día de hoy. Entonces, pues mil gracias por sus respuestas. Voy a pasar
el micrófono a mi compañera Claudia para que nos pueda hacer esta última intervención y hacer el cierre de este espacio. Mil gracias. Gracias, Roxana, y agradeciendo la participación de la profesora Carmen, de la profesora Mireya, con sus recomendaciones, con sus orientaciones y con sus grandes aportes para este momento tan especial en la formación de docentes que definitivamente es el pilar para que la inclusión sea verdaderamente una acción y dejemos de estar colocándola dentro de los papeles solamente en tinta roja. Vamos a finalizar con un llamado a la acción y algo así desde su experiencia institucional y su experiencia personal para las dos profesoras. ¿Qué llamado a la acción harían a las universidades del país para que la formación docente sea un motor real de la educación superior inclusiva y contribuya a eliminar las barreras que aún limitan la participación de todas las personas en... Profesora Mireya? Gracias, Claudia. Bueno, llamado a la acción, yo creo que podríamos llamar esta conversación así, ¿no? Como llamado a la acción. Yo suscribo completamente lo que ha venido insistiendo la profesora Carmen, ¿cierto? De cómo realmente desde toda esta tradición universitaria que tenemos a propósito del conocimiento, de la investigación, cómo transitar realmente, digamos, hacia prácticas donde en lo fundamental creo que allí hay como un llamado a la acción en dos sentidos. Uno, digamos, muy desde cada uno de los sujetos de una reflexión permanente a propósito de lo que me interpela en términos de lo que social y culturalmente se mueve, de las estéticas, de los cuerpos, de las formas de expresión, de las capacidades, digamos, de las cosmovisiones, etcétera, que tienen los estudiantes, que tiene la comunidad universitaria, que es lo que me interpela y que desde allí, digamos, se va constituyendo como creencia y como pilar de acción, que eso es como lo que, a donde tenemos que llegar, digamos, como sujetos con la responsabilidad de la formación ciudadana y de la formación de los otros y de las otras, ¿cierto? Entonces, allí, digamos, creo que hay un llamado muy, muy importante. De otro lado, digamos, es un llamado como institucional y es que las instituciones de educación superior piensen y determinen qué gobiernan y lo que gobiernan, qué pueden intervenir y cómo y una traza hacia dónde se quiere llegar. Yo creo que las instituciones de educación superior tienen muchísimas posibilidades de eh, de accionar transformaciones, ¿cierto? Yo siento que en Colombia estamos en unos desafíos importantísimos cuando llegamos a los territorios y allí reconfiguramos incluso las prioridades y en términos casi que interseccionales, cómo actuar en esos territorios. Y no solamente cómo actuar como práctica, sino también curricularmente, también en términos de evaluación, también en términos de estas funciones sustanciales de la educación superior. Luego, entonces, digamos que allí tenemos ese desafío donde ese proceso de acompañamiento que era ausente, yo lo sentía bastante ausente y a veces renuente a asumirlo, tanto a estudiantes en términos académicos como en términos emocionales, de bienestar, en un sentido, digamos, amplio de lo que significaría el bienestar para los estudiantes de las instituciones de educación superior. Ese sería, digamos, como un énfasis importante. Entonces, número uno, ¿qué gobernamos como instituciones de educación superior?
generar la traza hacia donde nos vamos a dirigir como institución y de otro lado un llamado a cada uno y cada una de nosotras, ¿cierto? En una actitud reflexiva, siempre de conversación y siempre de disposición de intentar justamente identificarnos, no solamente como parte de la solución, sino como parte del problema y desde allí, bueno, asumirnos. Mireya. Gracias, profesora Mireya. Profe Carmen, breve, un llamado a la acción. Muy breve. Bueno, solamente replicar ese mismo estructura que hizo mi compañera Mireia, ¿no? En lo personal, no dejar de reflexionar nunca sobre el impacto que tenemos como ejemplo para nuestros estudiantes. Nunca. Pensad que a lo largo de nuestra carrera académica vamos a tener la oportunidad de formar a muchos profesionales de todos los ámbitos. Y en la medida en que seamos capaces de trasladarle ese enfoque inclusivo, ese enfoque de aceptación a la diferencia, de reconocimiento, de valoración de la diferencia, ellos podrán hacer lo mismo en sus respectivos campos profesionales y construiremos una sociedad verdaderamente más inclusiva. Y en lo estructural, en lo que tiene que ver con la institución, mi llamado es simplemente no continúen malgastando recursos económicos, humanos, de tiempo en procesos formativos que no nos van a llevar, desde luego, verdaderamente a un cambio. Es decir, ahórrense ese tiempo, esos profesionales y ese dinero e inviértalo, de verdad, inviértanlo como instituciones en procesos mucho más rentables que de verdad hagan posible que la inclusión, y antes la compañera Rosana ya también dio muchas muestras de por dónde podían ir, desde luego en la práctica situada en la colaboración docente y en el establecimiento de mecánicas diferentes en nuestras aulas. Muchas gracias, profesora Carmen. Agradecemos profundamente la participación de la profesora Mireya González Lara y de la profesora Carmen Manuel Vázquez en este espacio y a todas las personas que nos acompañaron en este diálogo. Su participación fortalece este proceso de trabajo colaborativo por una educación superior más justa, diversa e inclusiva, como parte de la conformación y la consolidación de un ecosistema de la gestión inclusiva. Si aún su institución no hace parte de la red colombiana de instituciones de educación superior para la discapacidad y está interesada en pertenecer, les invitamos eh, que a escanear el código PQR que aparece en pantalla y enviar un correo al correo gmail.com. Y por otro lado, les invitamos a escanear el código que hay en pantalla o ir al enlace que se está compartiendo por el chat para ser parte del grupo de WhatsApp en diálogos de la formación para los docentes, para potenciar la educación superior inclusiva de discapacidad para una comunicación más directa con la estrategia e ir conformando una comunidad de aprendizaje. Les invitamos a conectarse el próximo jueves. mm, Estamos a 20 de noviembre. 20 de noviembre, sí, gracias. Noviembre a las 9 de la mañana, en el siguiente encuentro de la estrategia, diálogos para potenciar una educación superior inclusiva, donde abordaremos el tema estrategias de formación de docentes universitarios para la inclusión en Colombia. No se lo pierdan y sigamos construyendo una, una comunidad de educación superior e inclusiva. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias profe a Mireya, todos. profesora Carmen, abrazos. Muchas gracias a vosotras.